El día de hoy vamos a hablar también sobre un tema que es muy importante, sobre todo porque aborda una de las poblaciones más vulnerables y que también son numerosas en nuestro país y en nuestra ciudad, y eso es precisamente el tema de las infancias y sobre todo también pensar a qué tipos de riesgos están expuestos día con día y qué se está haciendo a partir del Estado para también prevenir este tipo de violencias a las que se enfrenta este grupo tan vulnerable. El día de hoy, para tener esta conversación, está con nosotros Juan Martín Pérez García, director de Tejiendo Redes Infancias, y la maestra Luis María Estrella, integrante de Educadis. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, gracias. Oigan, para empezar quisiéramos platicar con la audiencia cuáles son el tipo de violencias a las que las infancias están sobre todo más expuestas por condiciones ahora sí que propias de su población, ¿no? Porque son vulnerables, porque dependen de otras personas, por la edad, porque son menores de edad como tal. Si nos podrían platicar un poco de eso. Bueno, en la actualidad son el grupo más vulnerable y violencia están recibiendo de todo tipo. La más, ahorita más fuerte, creo que es la violencia sexual, ya sea de manera digital o ya sea de manera en abusos físicos. Otras violencias, bueno, están formando parte de la delincuencia, a veces sin ser parte de ella. Los adultos los utilizan para llevarlos a algún lugar y que ellos les informen si vienen las autoridades o demás, entonces ya están formando parte de la delincuencia. Otro tipo de abuso, pues bueno, puede ser físico, golpes, maltratos, tanto emocionales, y en ocasiones esto se les lleva a extremos, abusos ya no solo físicos y mentales, sino pues a que los chicos comiencen a interactuar con la droga y a ir interviniendo en otras áreas que pues hace tiempo era como más difícil. Los adultos lo hacían, hoy los menores son los principales, que podremos decir que el crimen organizado los atrae con el fin de que bueno, son menores y es más difícil que sobre ellos caigan penas más duras que por un adulto. Sí, yo complementaría, creo que una de las principales violencias es, digamos, estructural, de que los seguimos considerando objetos de protección y objetos de propiedad familiar. Y desde ahí ya suceden muchas cosas, porque entonces su voz, su opinión, su cuerpo vale menos o depende de la decisión de los adultos. Y si son objetos de protección, también son objetos de deseo sexual. Y de ahí que 8 de cada 10 casos de violencia sexual ocurren en los contextos familiares y de protección. Y bueno, obviamente también otra realidad que tenemos en el país, que ya apuntaba Estrella, es que estamos en un contexto de violencia armada generalizada. Y que, bueno, esto se traduce en cientos de miles de desaparecidos, asesinatos, homicidios todos los días, reportes de desaparición. Y todo esto forma parte de la vida cotidiana y de los riesgos que representa ahora mismo ser niño, niña o adolescente. Y que si contrastamos con el tiempo, quienes nacimos literalmente el siglo pasado, íbamos caminando a la escuela, jugábamos en la calle, en el espacio público. Ahora, de acuerdo a los datos del INEGI, en la encuesta de percepción de inseguridad, dependiendo del municipio, del 67 al 82% de la población no deja salir a sus hijos e hijas a la calle, ya no van a la escuela caminando. Entonces, este tipo de realidades hace que la violencia esté como parte del día a día. Y obviamente se reproduce. Con la pandemia tuvimos un incremento de 100% de violencia familiar, se incrementó 50% de las denuncias de violencia sexual, 30% de corrupción de menores, y pese a todo este desbordamiento, las respuestas de las autoridades pues han sido muy pequeñas. Una parte en el desbordamiento, también el desmantelamiento de instituciones y cada vez menos presupuesto público. Y creo que esto obviamente ha impactado en contra de niños, niñas y adolescentes. Y obviamente este panorama es muy crítico, pero lo interesante de ello es que los contextos familiares y comunitarios siguen soportando y conteniendo buena parte de estas realidades, pero lamentablemente cada vez es más complejo y en los lugares con más riesgo de violencia o precarización económica, pues eso es mucho más difícil de sostener. Claro, oigan, y obviamente todas estas violencias estamos hablando de que afectan tanto a niños como a niñas, pero en específico en el caso de las mujeres, ¿estas violencias se incrementan de alguna forma simplemente por el hecho de ser niñas? Sí,
En la actualidad todavía, aunque decimos que ya estamos en un mundo más moderno donde hay igualdad, todavía hay mucha desigualdad, todavía en muchas familias el machismo todavía predomina, lo que hace pues más vulnerable a la mujer. Y mientras se mantengan estereotipos antiguos donde se educaba así en mis tiempos y yo te voy a educar de la misma manera, pues estamos reproduciendo un patrón que tenemos que ir erradicando poco a poco. Sí, yo insistiría también en eso que plantea Estrella respecto a que seguimos siendo una sociedad profundamente machista. Suele pasar, y eso es un proceso normal en todas las dinámicas de cambio. Hay avances normativos, tenemos leyes muy avanzadas, tenemos instituciones, incluso en el país próximamente se creará una secretaría para las mujeres, pero no hemos avanzado en el cambio cultural. Ni las mujeres ni los hombres. Seguimos todavía reproduciendo lo que comenta Luz Estrella respecto a estos patrones generalizados. El mito de la familia feliz, el amor romántico, el superhombre proveedor, ¿no? El macho alfa, la mujer de valor. Todo esto que está además ahora muy extendido en las nuevas generaciones, estimulado por grupos específicos, no se ha dado una respuesta institucional. Y esto obviamente nos coloca en un desafío enorme, porque podemos tener todas las leyes del mundo, pero somos un país y una ciudad que sigue teniendo pues la separación en el metro y el transporte público de hombres y mujeres. Esa es la mejor constatación de que seguimos siendo una sociedad que privilegia la dinámica de los hombres y la violencia impune, y tenemos ahí desafíos. Y cierro con un comentario que hemos insistido mucho. Necesitamos educar contra el machismo, explícitamente, sin rodeos y directamente, porque en tanto los niños y los hombres jóvenes sigan creciendo con lo que comenta Luz de estos patrones tradicionales y hegemónicos, y las mujeres sigan avanzando y se vuelvan feministas, tengan su tribu, pues estaremos en pistas diferentes, ¿no? O sea, es decir, no es excluyente una de la otra, pero sí necesitamos trabajar con niños, con hombres jóvenes y con aquellos que nacimos en otra época para que esto que aprendimos se pueda aprender de otra manera. Claro, falta mucho, como ya lo señalaban, en el ámbito cultural. No basta solamente las políticas públicas, siempre y cuando nos atienda el problema de raíz, ¿no? Y eso me lleva a algo que ya habían mencionado, que es que precisamente una de las violencias más fuertes que sufren, sobre todo enfocando a las niñas, que eso no excluye a niños, es precisamente la violencia sexual, que además hay estadísticas que demuestran que precisamente el mayor agresor suele estar en el círculo más cercano de la víctima. ¿Ustedes qué han encontrado respecto a este tema? Bueno, este tema es así como muy delicado, sí, porque afecta la vida diaria de las personas. Sin embargo, actualmente ya se dice más. Antes se ocultaba mucho, ya existía. Hoy en día ya es un poquito más divulgado. ¿Qué se encuentra? Que todavía ahí te callas, eres niña, aquí no ha pasado nada, o bueno, también ya sobre el niño, ¿no? Es un secreto, te lo tienes que callar, no lo tienes que decir a nadie, y ese tipo de situaciones van haciendo que el niño no diga nada, que se calle, y que pueden pasar muchos años hasta que decida hablar. El proceso es lento, más aparte las autoridades en ocasiones tendrían que trabajar con los psicólogos. Hay psicólogos que en ocasiones cuando un chico se presenta por violencia, un niño o una niña, todavía le dicen, bueno, tú tienes la culpa y no dijiste nada. Es como revictimizar. Claro. Entonces tendríamos que educar desde las escuelas con el fin de que el niño aprenda a decir lo que siente, lo que le pasa, y trabajar con sus emociones y decirle que cuando él se dé cuenta que sus emociones no están bien, en ese momento se lo tiene que comentar a alguien. Y si ese alguien de confianza no puede ser de la familia, pues tiene que acudir en ocasiones pues a un docente o alguien de la familia que pueda ser aquella persona que le pueda ayudar a llegar a la ley para que él pueda salir adelante, ¿no? Y bueno, recibir un trato digno. Que además, pues esto que comentan es muy interesante porque también, como ya lo mencionábamos, se tiene que abordar el problema desde la prevención, ¿no? Que sería este tipo de educación que también va muy enfocado a la educación sexual. Y ahora con este nuevo sistema de la escuela mexicana, ¿se está contemplando eso?
como tal, la educación emocional, la educación psicológica, para empoderar a los niños, por un lado, ¿no? Esto que mencionaban de las emociones, para que ellos aprendan a reconocer cuando son víctimas de un abuso, pero por otro lado también el tema de la educación sexual en específico, ¿está contemplado ahora en este nuevo sistema de la escuela? Sí, de hecho ya estaba lo de, bueno, no la educación emocional, la educación sexual ya estaba, incluso en los libros de textos de hace más de 15, 20 años. El tema sigue siendo de carácter cultural y estructural. Las y los maestros no están preparados para abordar el tema. Y eran simplemente páginas que se saltaban, porque habla de su propia sexualidad, de sus propias problemáticas. Y es el mismo asunto que vamos a tener ahora con la nueva escuela mexicana. La resistencia que están enfrentando las y los maestros a través de sus sindicatos y sus dinámicas, pues tienen desde que la capacitación no está adaptada hasta que claramente implica una ruptura en la forma de ver el mundo. Hay mucha resistencia a los derechos de niños y niñas y a que ellos puedan opinar y tener una, digamos, literalmente una participación en la escuela. Y todo esto, pues en su conjunto, hace que la escuela, que debería ser un lugar rico, digamos, atractivo, termine siendo un poco complicado para muchos temas. Pero me regreso brevemente a lo que comentaba respecto a los agresores en el espacio de protección. También las escuelas, también las iglesias, los centros deportivos, particularmente todo lo que tiene que ver con entrenadores. La gran mayoría de los agresores son hombres, por la propia lógica cultural del machismo. Y mencioné al inicio en algún momento de si seguimos considerando a los niños y niñas como objetos de propiedad familiar, tiene muchas implicaciones. Yo no me meto porque son sus hijos, claro. No opino porque es su hijo, ¿no? O yo me los como porque son mis hijos. Y el objeto de deseo sexual se da ahí por un contexto de propiedad y dominio. El hecho de que se esté dando en todas las edades y como apuntó Luz, con lo que conocemos históricamente como el secreto de familia, ha sucedido por décadas, por siglos, pero no se hablaba. Ahora se puede denunciar. Acaba de haber una muy buena noticia en la Suprema Corte de Justicia en el derecho al tiempo, entonces ya no prescriben los delitos de violencia sexual con niños y niñas. Lo habíamos logrado en la Ley General hace 10 años, 2014, pero no estaba todavía como colocado, llegó ya a la Suprema Corte y eso es buena noticia. Nos va a permitir que se pueda denunciar esto y que tendría tres factores claves. Tratar de que se haga más pública la conversación en las familias para estimular el cambio cultural. Segundo, que también las instituciones de justicia, particularmente las fiscalías, se comiencen a preparar, porque no es lo mismo investigar un delito fresco que un delito de hace 20, 30 años, ¿no? Y tercero, muy importante, de cómo esto va a tener una traducción en la política pública desde la educación sexual, desde que los niños y niñas pueden denunciar esto y que sean escuchados y atendidos, pero sobre todo de que esto se traduzca en una acción de Estado y no quede como hasta ahora históricamente en un tema de familia o de personas incluso. ¿Cómo se podría incorporar esto precisamente al Estado? O sea, ¿qué tipo de políticas públicas ya están diseñadas o faltan por diseñar para atender o darle atención prioritariamente a las infancias, pero sobre todo en este caso en específico a las niñas? Sí, tema muy complejo. Sí, es muy complejo. Hay muchas variantes, pero dentro de todo yo creo que tendríamos que apostar por la educación desde las primeras infancias. Habría que dar un poquito más de recursos, pero no solo para educar a los niños, sino para educar a los docentes, a los padres y a aquellos que están en el orden federal dedicados a proteger sus derechos. ¿Por qué? Porque en ocasiones desconocemos leyes o desconocemos cosas que no nos permiten hacer el bien como se debe. O en las familias, mientras menos educación, pues obviamente se van a seguir violando derechos, se va a seguir a la usanza tradicional, donde, bueno, pues no me interesa lo que diga la niña, bueno, y sigue siendo niña, entonces como es niña se calla porque vale más el hombre y lo que diga el niño en la casa o el papá, pues es lo que se hace. Entonces hay que reeducar, porque educar a una niña, que el dar más recursos para que el gobierno eduque a las niñas, bueno, es un beneficio general. Sin embargo, pues no solo hay que educarlas a ellas, sino también a las familias. Yo complementaría, mira, yo creo que tenemos leyes muy avanzadas, instituciones también a nivel federal y en la Ciudad de México, y es una cosa obvia, pero que no sucede, y es que si se cumple con la ley,
Ya avanzamos muchísimo. Segundo, tenemos que incorporar a las niñas activamente en todo lo que tiene que ver con su vida, o sea, la autonomía corporal, que puedan ellas comprender claramente lo que significa el consentimiento y no, y también la posibilidad de tener opinión propia, que no necesariamente es la del mundo adulto, la de su entorno familiar o escolar. Y por otra parte, que eso sí es un desafío, es cómo intencionadamente fortalecemos a las niñas en aquello que los roles de género no les permiten. Por ejemplo, participar en todo lo que tiene que ver con ingenierías, tecnología, videojuegos, inteligencia artificial, que está casi privado exclusivamente para los hombres. Y las chicas que deciden entrar ahí viven mucho acoso, dificultades. Pero para eso necesitamos política pública, que se estimulen, se den becas, se pueda como generar programas específicos, y son pequeñas acciones que sí pueden cambiar una diferencia. Los países que lo han estado haciendo en Europa, en Estados Unidos, Canadá, tienen resultados muy interesantes con una presencia cada vez mayor de mujeres, no solamente en términos de dirección, liderazgo y tal, sino sobre todo mujeres con más autonomía, que de eso es de lo que se trata. Claro que sí. Oigan, ya para ir cerrando esta conversación, porque nos queda poco tiempo, ¿algo más que ustedes quisieran agregar en específico para la defensa de los derechos y sobre todo en general la protección de las infancias, pero insisto, enfocadas a las niñas, no porque los niños no, insisto, padezcan todos estos abusos también, sino porque las niñas prácticamente este riesgo se incrementa, insisto, por el hecho de ser mujer? Entonces, ¿algo más que quisieran agregar para ir cerrando esta conversación? Pues yo nada más que deberíamos de invitar a formar redes de apoyo a las niñas y enseñarlas enseñar a las niñas a formar sus propias redes con el fin de protegerse y de estar más seguras en un mundo tan inseguro hoy en día. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que lo que se tiene que es crear, dicen las colegas feministas, tribus, digámosle comunidades, redes de apoyo, y ahí hay un rol muy importante de las tías, ¿no? Y de las mamás, sin duda, pero creo que alguien de fuera de la unidad familiar inmediata, como las tías, las amigas, las vecinas, pueden tener un rol muy importante de cobertura, de soporte y escucharles. Yo creo que para niñas y niños, para cualquiera de nosotros que nos escuchen, que nos validen, que nos puedan dar soporte, es bueno, pero si es específicamente para niñas y niñas, mejor. Por último, en el caso en específico de la Ciudad de México, ¿qué se está haciendo para atender a las niñas en su totalidad? ¿Existe algún programa que ustedes conozcan, alguna política dirigida completamente a las niñas? Bueno, en la actualidad, en Las Lunas ya se está creciendo con algunos talleres para las niñas. Antes, solo se dedicaban a la mujer. En general, hoy en día ya comienza a haber algunas actividades relacionadas con la educación en los derechos a las niñas. Para la gente que nos está viendo y tal vez no tenga claro qué son las lunas, ¿qué son las lunas? ¿Qué son las lunas? Sí. Bueno, son organismos de gobierno que nacieron con el fin de apoyar a las mujeres en torno a la violencia que vivan. Puede ser familiar, puede ser de trabajo, a todo tipo de violencia que sufre una mujer. Ahí puede ir, recibir apoyo e incluso legal. Les van a dar asesorías legales. Y en ocasiones también se les invita a talleres, van a ir a terapias y van a desarrollarse en unas mejor circunstancia. Les van a hacer que sean un poquito ellas mismas, más bien que se empoderen y que comiencen a partir de reconocer su valor, defenderse. Y entonces ahorita se está trabajando ya con niñas. Perfecto. Sí, yo creo que esta Clara Brugada asumió compromisos con la niñez el 30 de abril del año pasado, cuando era candidata, y creo que hay una oportunidad de esos compromisos, que uno de ellos específicamente era desarrollar políticas para niñas. Entonces esperamos que pronto se puedan echar a andar. Hasta ahora no ha sucedido, pero confiamos que sea pronto. Perfecto. Oigan, pues les agradecemos mucho su participación en este espacio. Lamentablemente el tiempo es reducido. Es una conversación que, como ya bien lo dijeron, se tiene que dar de manera pública. No solamente es algo que compete a las personas que se dedican a derechos humanos, a derechos de las infancias, ¿no? Sino que es un área que realmente tiene que tener la colaboración de muchos sectores. Estamos hablando tanto de lo privado, de lo público, de las familias y de muchas instituciones también. Mencionaron en este caso, pues ahora la creación de esta nueva Secretaría de las Mujeres, pero que involucra
a muchas otras áreas, por ejemplo, la Secretaría de Salud, ¿no? Ya lo vimos también, hace falta más presupuesto también para echar a andar estas propuestas, pero más allá del presupuesto es planearlas bien y escuchar a las personas que saben de estos temas, y por eso el día de hoy pues los invitamos a este espacio y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esperamos contar con ustedes en otra ocasión. Así Gracias. será. Gracias por el espacio. Pues esto fue todo por hoy. Los esperamos